Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos, cómo afrontaríamos distintas situaciones reales de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, queremos decirte que cada miércoles publicamos un nuevo capítulo y estamos tanto en el canal de YouTube como en versión audio en iVoox, en Spotify y también en el canal, en la plataforma de iTunes. Así que ahora ya ahora es momento de presentar el capítulo, pero antes tengo que explicar un par de cositas. La primera es que, además de escucharnos o de vernos por las plataformas que acabo de mencionar, puedes entrar dentro de la comunidad de conversaciones emocionales en la cual, si nos dejas tu correo electrónico, te enviaremos un email mensual para informarte de todas las distintas publicaciones que vamos publicando relacionadas con el desarrollo de la inteligencia emocional y también si participamos en algún evento, tanto presencial como virtual, con esta misma intención del desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, pues dicho esto, dejamos abajo en la descripción del capítulo el enlace y si no quieres ver el enlace y quieres directamente ya ir al navegador y apuntar, la dirección es www.conversacionesemocionales.com/regalo y así podrás entrar a esta comunidad de conversaciones emocionales. Bien, esta era la primera cosa. Y la segunda cosa es que hoy estamos de enhorabuena porque llegamos al capítulo número 50. 50, sí, a ver, así. Capítulo 50. Estamos muy contentos de llegar a esta cifra y en nombre de los tres, pues queremos dar un agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible, que nos han apoyado, que nos han echado una mano en este proyecto y que gracias a eso pues hemos llegado a esta cifra y ya llevamos pues recientemente cumplimos un año y ya pues hemos alcanzado hoy esta cifra de los 50 episodios. Bien, pues ahora sí es momento de presentar el capítulo. Hoy vamos a hablar del trabajo, vamos a enfocarnos en el aspecto laboral y es una recomendación o una sugerencia. Este capítulo es una sugerencia de mi socio y compañero de batallas, Miquel Nadal, al cual le envío un saludo. Y me sugirió este tema, que es un tema en el cual nosotros nos encontramos mucho en las empresas, y es el tema de los picos de trabajo, ¿no? Esos periodos en los cuales tienes un volumen muy alto de tareas, de proyectos, una carga laboral enorme y que, pues obviamente, eso te produce un estrés pues muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar emocionalmente los picos de trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionar esos periodos tan intensos y cómo afecta esto a nuestras emociones? Así que gracias, Miquel, por la sugerencia y bueno, a ver, ya esperaré pacientemente a ver qué te parece el capítulo y eso. Bueno, pues hoy me gustaría empezar con Juan Pedro. Entonces, Juan Pedro, me gustaría saber un poco qué opinas, cómo podemos gestionar nuestras emociones en estos picos de trabajo que seguro que tú también has vivido. Claro, David, muy interesante, muy al día, creo que es muy de actualidad, aunque yo creo que esto siempre está en la actualidad, da igual el año que uno esté, ¿no? Y bueno, yo he vivido eso, efectivamente, tanto cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, bueno, por cuenta propia creo que uno está en un pico de trabajo continuo, ¿no? Y precisamente esto quería insistir. Cuidado con lo de los picos de trabajo, porque yo he vivido situaciones en las que el pico de trabajo era continuo, o sea, era un pico crónico. Y entonces esto ya no es un pico de trabajo, esto es una mala organización o probablemente, pues bueno, está descompensado, desequilibrado el volumen de trabajo con el número de personas o hay alguien que está aceptando trabajos por encima de las posibilidades, o algo ocurre, habría que hacer una evaluación, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Pero cuando realmente es un pico de trabajo, entonces
Yo os diría de entrada que es muy fácil gestionarlo cuando las cosas se hacen bien desde el principio, o sea, desde todos los días. Cuando se gestionan bien las personas en las organizaciones, Ujú. en el día a día, es decir, cuando trabajamos, aplicamos la inteligencia emocional y hablamos de empatía, cuando permitimos que haya conciliación, cuando escuchamos las necesidades de las personas, cuando además de escuchar las necesidades tratamos de satisfacerlas en la medida de lo posible y de manera alineada con la empresa, con los objetivos de la organización, pero que la gente nota que, bueno, pues que se escucha y que se tienen en cuenta las necesidades de cada uno y que hay un trabajo en equipo y que hay un liderazgo pues cercano, aunque sea firme y exigente, por supuesto, pero también cercano. Entonces, cuando esto en el día a día ocurre, cuando realmente hay un pico de trabajo, es que yo he vivido la situación de no tener ni que pedir a la gente que haga un esfuerzo. Es que la gente ya, cuando ve la gente, a ver, la gente normalmente es responsable. Y y si se hacen bien las cosas, cuando llega un pico, el mismo equipo, las personas suelen ya decir, bueno, pues hay que trabajar más y ya está, y no queda otra. Se hace, se trabaja, además con un ambiente bueno, pues también un ambiente agradable, aunque se Sí. esté trabajando muchas horas o con mucha tensión, pero también hay, por otro lado, uno se siente apoyado, se siente respaldado por el equipo, por su director, y entonces el trabajo, bueno, pues es mucho más fácil. Por supuesto Ah, hay tensión, hay desgaste, y esto ya, pues bueno, pues o bien practicando también mindfulness y las 3Ds famosas de dieta, deporte y descanso, eh, es decir, descanso, hablando de dormir, ¿no? Tratando de lo poco, lo mucho que duermas, pues bueno, pues que sea reparador y haciendo una alimentación equilibrada y ejercicio físico, pues bueno, pues una temporada de pico de trabajo se puede sobrellevar bien. El problema viene cuando no se hace una buena gestión de personas en el día a día, cuando la gente no se siente escuchada ni respaldada, cuando se perciben injusticias, cuando parece que ahí la gente se escaquea, ¿no? Que está el repartidor de marrones, que la gente coge los papeles, ¿no? Yo he visto mucho en las empresas, ¿no? Cuando coger papeles debajo del brazo, o a mí me lo decían esto. Tú cuando te desplaces de un sitio a otro, hazlo con papeles bajo el brazo y anda muy deprisa, ¿no? Para que parezca que es que estás súper estresado y vas de un sitio a otro, ¿no? Que no tengo prisa, no tengo tiempo de pararme. Y porque si no te van a endosar algún marrón y entonces esto es peor, ¿no? Entonces, tremendo. claro, cuando este ambiente de trabajo es el leitmotiv, ¿no? El día a día, luego viene un pico y, uff, pues claro, esto se lleva muy mal porque, eh, primero, la gente quiere evitarlo. La gente, en vez de decir, como antes, ¿no? En vez de ser el primero la gente en decir, oye, hay que trabajar más, no, la gente es lo que busca lo primero son excusas. Claro. Y yo no puedo, es que no me va bien, es que es imposible, tengo, yo qué sé, tengo a mi familia, a mi padre o mi hermano o mi mujer en el hospital, ¿no? Ahora me acuerdo del chiste aquel que decía, no puedo porque se ha muerto mi abuela. Y le dice, ¿otra vez? Y dice, otra vez. Porque siempre usaba la misma excusa, ¿no? De que se ha muerto mi abuela, ¿no? Y entonces ya lo había dicho varias veces. Entonces, claro, llega un momento que en esta situación se produce mucha ansiedad, mucha tensión, mucha desconfianza, y esto es lo que desgasta. Si tú estás en esta situación, la persona que nos está escuchando, pues, a ver, yo siempre, casi siempre digo por el estilo, o sea, no vale ahora vete a la página 35 en manual a ver qué hay que hacer cuando tienes un pico de trabajo y tienes mal ambiente en el trabajo y no sabes gestionarlo, porque no lo vas a hacer. Hay que entrenar y hay que gestionar la energía con esa neuroproductividad que tú y tu socio David explicáis también. Hay Exacto. que trabajar la empatía hacia uno mismo, la autoempatía, la autocompasión. Y esto no es de un día para otro, esto se entrena. Entonces, bueno, es un proceso. Eh, bueno, yo de entrada lo dejaría ahí. Bien, 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 no, Juan Pedro, fantástico, un poquito la introducción y un poco has puesto encima de la mesa los puntos principales, ¿no? El primer punto con el que coincido plenamente es identificar realmente si es un pico de trabajo o si se trata de una situación crónica que lamentablemente en algunos sectores es algo muy habitual, ¿no?
Es difícil porque, claro, ¿qué puede hacer una persona cuando se encuentra en esta situación que es crónico, ¿no? Si eres una persona que trabaja por cuenta propia, pues evidentemente aquí hay que hacer una revisión personal porque eso está dependiendo de ti y seguramente, bueno, ya entraríamos en más detalle más adelante, pero seguramente pues habría que revisar el volumen de clientes que estés aceptando, cómo te estás tú planificando, cómo te estás organizando, seguramente eres demasiado optimista en cuanto a lo que puedes hacer, gestión de la energía, un poquito lo que comentabas también del descanso, ¿no? La salud, todo esto, tiene mucho que ver. Pero claro, cuando estamos por cuenta ajena, claro, el volumen de trabajo viene determinado de forma pues, externa y tú tienes poca capacidad de decisión, ¿no? Entonces ahí es donde está la dificultad, ¿no? Bien, pues ahora me gustaría saber, Mercé, qué opinas, ¿no? Respecto a lo que ha dicho Juan Pedro, si lo compartes, si no, qué podríamos añadir, sobre todo relacionado con esa parte más emocional, ¿no? Porque evidentemente ese estrés lleva a emociones como la frustración, sobre todo, a veces si hay mal ambiente, como decía Juan Pedro, si hay mal ambiente por lo que sea, o más tensión, incluso hay rabia, a veces culpa, ¿no? A veces miedo incluso, ¿no? A ver si me van a echar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mercé? Cuéntanos. Bueno, lo habéis dicho todo, casi. Hombre, ¿no? Vaya, muy importante. Bueno, yo, si me encuentro en esta situación, os contrataría a Miquel y a ti para que me ayudarais a gestionar, ¿no? Pero antes iría haciendo algo. Cuando hablaba Juan Pedro, me he acordado de... El otro día vi un vídeo en LinkedIn que era una señora mayor que, bueno, la atropellaba un coche y al cabo de un momento sacaba la mano de la tumba y entonces iba a un banco y la tiroteaban, volvía a sacar la mano de la tumba, ¿no? Iba reviviendo y al final decía algo así como, cambia de trabajo y deja en paz a tu abuela, ¿no? Siguiendo con el chiste, ¿no? Que comentaba Juan Sí, Pedro. siguiendo con el chiste, y me hacía mucha gracia, la actriz era de premio. Aparte, cada vez se la veía peor, ¿no? Tenía todas las heridas acumuladas cada vez que emprendía una nueva aventura. Mira, yo pienso que cuando te pasa esto es muy distinto, evidentemente, si es por cuenta propia que por cuenta ajena. Yo creo que es un buen momento para testear cómo está el equipo, ¿no? Si realmente hay compromiso o no. Y claro, esto del compromiso, que es una palabra maravillosa, y ya lo hemos tratado aquí alguna vez, se utiliza muchísimo para hacer chantaje emocional, Ujú. ¿no? Incluso recuerdo que hicimos una promo que hablaba de este tema, ¿no? ¿Estás comprometido? Bueno, estoy comprometido, pero no me acuesto contigo, o sea, no me acuesto con el trabajo, con la empresa, porque hay veces que hay trabajadores que tienen cara, es verdad, pero hay veces que hay empresas que te piden la luna y bueno, y solo solo te abren la ventana de vez en cuando, ¿no? Y claro, eso ¿qué es lo que genera? Cuando en el día a día genera mucho, pero cuando hay un pico de trabajo y se acumula, eso genera pues mucha frustración, mucha rabia, como tú apuntabas, David, mucha culpa, mucho sentirse ninguneado, mucha impotencia, ¿no? Yo me acuerdo y yo siempre he dicho, yo estando en la misma empresa, por el hecho de haber cambiado la persona que la llevaba, el jefe, me acuerdo, la misma situación, que alguien me pidiera, estamos mal, quédate un rato más, haber hecho esas 2 horas completamente amargada, sintiendo que se me estaba maltratando, que se me estaba humillando, que se me estaba explotando, y la misma situación un tiempo después con otra persona llevando la empresa, sentía la necesidad de quedarme porque estaba comprometida y porque quería que aquello tirara para adelante. Y era la misma empresa y era el mismo trabajo. Lo que pasa que la persona que estaba al frente, pues no sé si es que me la había vendido mejor o había sabido transmitir, o tal vez porque se ponía a trabajar igual, porque claro, si el primero que trabaja es el que está arriba o la que está arriba, pues ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Eso, por tanto, una cosa muy importante, reconocer esas emociones y sobre todo darse permiso para sentirlas. Yo es una de las cosas que, bueno, yo al final ha llegado un momento que la solución que doy para todo es reconocer tus emociones y siéntelas, ¿no? Porque la mayoría de veces la situación está ahí pues para que te des permiso para sentirla, ¿no? Correcto. ¿Qué nos pasa? Que activamos una especie de mecanismo de supervivencia en cualquier situación que nos lleva a
buscar fórmulas para evadirnos de la situación o intentar no vivirla o salir corriendo o intentar resistirnos a ella, ¿no? Y entonces, claro, lo que hacemos es evitar reconocer todas esas emociones, todo eso que estamos sintiendo, de ese conflicto, de lo que nos está pasando, y no podemos aprender de eso. Es lo que sucede, aunque sea duro, ¿no? Entonces, habéis apuntado, pues bueno, habéis apuntado el descanso. Yo añadiría, aparte del descanso, claro, hacemos una cosa, y yo soy la primera, que lo hago, que es que la agenda lo soporta todo, aunque sea de papel o sea electrónica, o sea, esté en el móvil. En la agenda tú pones una actividad cada hora y queda perfecta. Luego tu cuerpo serrano en la vida real no lo aguanta, ¿no? Y hay que ser consciente, hay que ser realista, hay que establecer prioridades. Y luego, no solamente descanso, momentos de silencio, yo diría también, momentos sin ruido. Porque, mirad, esto es como el síndrome de soy mamá, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres mamá, papá también, pero la mamá, pues al principio, sobre todo, si da el pecho, pues tiene otro papel muy importante, ¿no? Que se puede dar el biberón, pero si decides, pues la mamá tiene otro papel. Entonces, al principio es aquello que dices, bueno, necesito dormir, sí, pero hay un momento en el que sacrificas sueño para poder existir al margen de ser madre. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Porque, claro, no puedes descansar y trabajar, tienes que tener momentos de ocio, ¿no? Y a mí me recuerda un poco eso. No hace falta, o sea, tú puedes dormir quizá una hora menos, pero tener esa hora pues para hacer algo, para caminar, para distraerte, para desconectar, y eso también es muy importante, ¿no? Ese momento de silencio, ese momento de encuentro. Decía Juan Pedro, pues hacer mindfulness y luego comunicarte, porque si estás trabajando por cuenta ajena, pues hay que ser realista y ver todo eso que decía Juan Pedro, si está bien organizado, mal organizado, y tampoco hace falta tragártelo todo, ¿no? Tampoco hace falta decir que sí a todo, porque es que al final es lo que decimos siempre, si por decir algo, decir no o intentar expresarlo desde el respeto te van a echar, pues al final si no es por esto será por otro, ¿no? Por otra cosa. Claro. No, es como, no puedo llegar un minuto tarde porque me echarán. Bueno, si te echan por llegar un minuto tarde, solo una vez, tranquila por ese minuto, que es que te van a echar por otra cosa porque lo que quieren es echarte, digamos, ¿no? Porque eso no es una excusa, seguro que te has quedado un montón de horas. Si van a por ti, da igual, ¿no? Y yo hablaría de eso, ¿no? Reconocer las emociones, encontrar momentos, encontrar ese silencio, hacer esas prioridades y también comunicar. Bueno, pues si no puedes, pues no puedes, haces tu parte, ¿no? Yo hubo una época, y esto lo comenté una vez, que un día estaba con una situación de estas, ¿no? Una acumulación de tareas, y lo había pasado muy mal porque yo me sentía como responsable, pensaba que yo tenía que salvar al mundo, ¿no? Claro. De la que se ha librado el mundo, cuando yo me he dado cuenta que no tenía que salvarlo por vosotros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba agobiadísima y un día de repente dice clic, ¿no? Y pensé, pero si yo soy la que soy, puedo hacer lo que puedo hacer, tengo las horas que tengo, tampoco voy a dormir aquí y llego a donde llego. O sea, ya está, ¿no? Y en ese momento te responsabilizas del peso de otros, ¿no? Claro. Te responsabilizas del tuyo, de hacerlo lo mejor posible. Pero es que no vamos a salvar el mundo. O sea, es un trabajo de equipo y hay que ser, y esto lo ha dicho Juan Pedro también, y creo que tú, que ser compasivo con uno mismo y no maltratarse, porque es que si mueres, el otro día en un país murieron contando votos, ¿no? Pero murió un montón de gente contando votos. Ya me dirás tú qué sentido tiene eso, ¿no? Viva la democracia. Bueno, es que claro, que no es democracia ni nada eso. ¿Qué sentido tiene acabar contigo para acabar un trabajo, ¿no? Aunque lo hacemos un montón, ¿eh? Pero vamos, un poco por ahí. Bueno, Marcela, la verdad es que me ha gustado mucho esto que comentabas, ¿no? De que de alguna forma las personas muchas veces sentimos como un peso, ¿no? Como una responsabilidad enorme
de tener que llegar, ¿no? Y es verdad que hay personas que sienten esa responsabilidad de una forma más severa y otras de una forma mucho más ligera. Y está claro que las personas que sienten esa responsabilidad de forma intensa, es decir, que sienten la empresa donde trabajan como si fuese suya, pues sufre muchísimo, ¿no? Y entonces son personas que siempre arriman el hombro cuando hay un pico de trabajo, pero cuando no también. Y claro, estas personas llegan un día en el cual explotan, ¿no? En el cual llegan un día que de tanto tragar, de tanto arrimar el hombro y ver que realmente luego no hay una recompensa, es decir, estás trabajando para tener un buen expediente, no para recibir una recompensa. Entonces, cuando no la recibes, encima te quejas, pues bueno, luego pues esa persona obviamente estalla y tiene muchas veces una salida de tono, un mal comentario que luego le genera encima un conflicto, ¿no? Y es por eso que especialmente en los picos de trabajo es una buena manera de observarte a ti mismo o a ti misma de cómo lo estás llevando, ¿no? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Estoy intentando llevar todo el peso del equipo? ¿Y por qué lo hago? ¿Lo hago por miedo? ¿Lo hago porque tengo miedo de que luego me digan de que no he hecho suficiente? ¿Lo hago porque realmente creo en el proyecto? ¿Lo hago porque creo que esa es mi responsabilidad y que no puedo fallar y me exijo mucho? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Entonces creo que una buena manera de aprovechar estos picos de trabajo es reflexionar sobre el papel que tú tienes en la organización, especialmente cuando el papel y el rol que tú mismo te pones encima o te etiquetas cuando sucede esto. Dicho esto, muchas cosas se me vienen por la cabeza porque la verdad es que los dos me aportáis mucho y uno dice una cosa, el otro dice la otra, luego las mezclas y me surgen mil ideas, pero para concretar un poco, yo creo que el pico de trabajo es algo que especialmente por cuenta ajena, en la empresa por cuenta ajena, es algo muy habitual. Y de hecho la sensación que yo tengo, y esto puede ser que no guste a mucha gente, pero yo lo voy a decir, creo que muchas empresas viven de los picos de trabajo. Creo que muchas empresas viven de eso. Entonces es un problema si no lo sabes llevar bien, tú como trabajador o trabajadora. Claro, yo al final, desde el punto de vista de la persona, del trabajador, trabajadora, yo creo que al final es intentar negociar. Vamos a negociar los picos de trabajo, ¿no? Y muchas veces en muchas empresas los picos de trabajo es en la misma época, o más o menos en la misma época. Entonces el problema es que eso no se prepara, no se prevé y se dice, bueno, aquí hay un pico de trabajo, chicos, hay que arrimar el hombro. Entonces, cuando no se prepara bien, pues obviamente luego mucha gente ahí pues carga, ¿no? Además pasa mucho que hay gente que tiene eso es un tema de las creencias que tienen, ¿no? De que yo tengo que hacer lo mejor posible porque se me va a exigir y tal, y personas que simplemente están trabajando por un intercambio comercial tiempo por dinero, con lo cual esas personas no notan el pico de trabajo. Sí que notan un poquito más de tensión, pero no hacen mucho más esfuerzo. Simplemente, bueno, igual andan más rápido o se ponen más papeles debajo del brazo, como decía Juan Pedro. Pero no hay un gran cambio. En cambio, las personas que sufren son esas que siempre van con la mochila de tener el peso de toda la empresa. Yo voy a salvar, ¿no? O sea, voy a salvar el mundo, voy a cambiar el mundo, como decía Mercé. Esas personas sufren mucho. Entonces, si eres una persona que normalmente, trabajando en la empresa por cuenta ajena, sufres mucho en los picos de trabajo, plantéate cuál es tu rol. ¿Te estás exigiendo demasiado? ¿Hasta qué punto tienes que llegar tú? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacerte responsable? ¿Cuánto tiempo al año corresponde a un pico de trabajo? ¿Cómo reaccionas después de un pico de trabajo? ¿Te premias? ¿Descansas más? ¿Disfrutas más de tu ocio? ¿O sigues como si nada? Esto es muy importante porque si tú no te premias, si tú no te das una recompensa por ese esfuerzo extra, muy probablemente no lo vas a recibir de forma externa. Entonces, si no lo haces, acabarás con el síndrome del quemado, ¿no? El burnout, ¿no? De esto sabe mucho Juan Pedro. Entonces, creo que ahí hay que observar, hay que utilizar el pico de trabajo como observación y como evaluación de cómo yo me estoy relacionando con la empresa o con el trabajo en este sentido.
Y un último punto para no extenderme más y luego seguir escuchándoos. Me gustaría comentar el tema de qué pasa cuando el pico de trabajo es de una persona que trabaja por cuenta ajena, que es un emprendedor. Es mi caso, entonces también lo conozco muy bien. Y yo creo que ahí, cuando los picos de trabajo son muy, muy constantes, hay un problema. Seguramente o estás aceptando clientes que no te interesan, que es decir, que te exigen mucho y no te compensan. Puede ser que tengas miedo, puede ser ahí la emoción del miedo, el miedo a no tener suficientes clientes, suficiente dinero, porque, claro, los clientes no son siempre estables, ¿no? Entonces tienes ese miedo de, uy, 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 voy a trabajar a tope, no vaya a ser que esté un mes sin trabajo, ¿no? Cuando, pues un mes sin trabajo, nunca, casi nunca, es muy difícil que estés un mes sin trabajo, realmente, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que aprender a gestionar ese miedo y confiar en la vida, ¿no? Al final, si tú confías en que la vida te va a dar lo que lo que tú necesitas en cada momento, tú te esforzarás hasta un tiempo X, pero no más, porque cuando te excedes, ahí es cuando empiezas a sufrir, cuando empieza el miedo ahí a hacer mella, la culpa por no hacer suficiente. Luego también esto tiene mucho que ver con las cargas que tú tienes, si tienes una, pues yo qué sé, una hipoteca o tienes una carga familiar, gente de quien depende de ti, eso es mucho más duro también, ¿no? Entonces eso también te hace ver qué pasa con el trabajo en relación a tu familia, por ejemplo, o a tus bienes materiales, ¿no? Es un gran examen. Por lo tanto, bienvenidos sean los picos de trabajo para trabajar nuestro autoconocimiento. Y seguimos ahora con Juan Pedro. Explícanos un poquito este tema si quieres, del tema del burnout, del síndrome del quemado, qué pasa, cómo lo gestionamos. Sí, a ver, lo has explicado muy bien, ¿no? Lo que habéis dicho sobre también la gestión de las expectativas, ¿no? Porque si no aparece la frustración y después de la frustración sabemos que viene la rabia, ¿no? Normalmente, y luego pues puede venir la tristeza o el miedo y nos metemos en ese bucle de tres emociones que llevan pues eso, al síndrome de estar quemado, ¿no? Al final. Entonces, es muy importante en la empresa, en trabajadores por cuenta ajena, que si la empresa conoce, tiene información de lo que va a durar el pico, que lo diga, porque esto es gestionar también la incertidumbre, porque, oye, trabajar hay un pico y hay que rimar el hombro, como tú decías, David, vale, pues vale, vamos a hacerlo, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Y quiénes, no? Porque, claro, si yo no sé cuándo se acaba esto, uff, pues ahí aparece el ego diciendo, ¿y esto cuándo va a durar? Y encima si en casa te dicen, tú eres tonto, siempre te pasa a ti. Y bueno, ¿y esto cuándo se acaba? ¿No? Es verdad. Yo recuerdo una época en la que trabajé en un proyecto pues bueno, que era muy, muy grande y entonces requería muchas personas para poner en marcha el proyecto con una fecha determinada. Y ahí hubo, pues eso, un pico de trabajo en el que teníamos que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la madrugada y así durante una semana, ¿no? Pero sabíamos que tenía fecha de fin, conocíamos la fecha. Entonces yo recuerdo, estaba fuera, recuerdo que yo llegaba al hotel a las 3 de la mañana y digo, bueno, lo único que me fastidia es que de la recepción se cree que vengo de fiesta, ¿no? Pero, a ver, fue agotador, pero yo sabía cuándo acababa. La gente sabíamos cuándo acababa, con lo cual eso te da mucha energía, a pesar de que te desgastas mucho, pero te da energía para aguantar, porque tenemos una capacidad de aguante tremenda, ¿no? Sin Y duda. sobre todo si sabemos cuándo se acaba, ¿no? Porque dices, bueno, pues esto, el esfuerzo va a durar tanto y... Ahora, el problema es cuando no sabes cuándo se acaba. Y encima tienes la sensación de que, pues eso, lo que decías, ¿no? De que siempre te toca a ti o tú eres el que más arrima al hombro y ves gente que se escaquea y entonces como no sabes cuánto va a durar, si encima tienes en el contexto a gente que te dice tú eres tonto, siempre te ganan ahí, te toman el pelo, bueno, pues llega ese síndrome de estar quemado, que es desgaste emocional
¿no? De agotamiento emocional, que por mucho que duermas no te recuperas ya. Correcto. La sensación de despersonalización, ya te empieza a dar todo igual, ¿no? Aparece el cinismo. E incluso la sensación de baja realización, es decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Ya empiezas a perder un poco el sentido, ¿no? a lo que hace. Entonces, aquí es muy importante también la gestión de las expectativas, lo que decíais, ¿no? Por un lado, si la empresa puede gestionar las expectativas de la gente, que yo creo que habitualmente se puede, que es, o sea, preguntándole a la gente qué expectativas tiene de ese pico de trabajo, en el sentido de, oye, ¿tú qué esperas de esto? Porque igual la gente está esperando que se le recompense luego de alguna manera. Y entonces, pues a lo mejor esperan que le den días libres o que cobren, pues a nivel económico, que tengan un pago extra. Y hay gente que estará esperando unas cosas y otros otras. Y luego, si la empresa da días libres, imagínate que da día libre, pues habrá gente que dirá, bueno, pues yo no quiero día libre, yo quiero dinero. Entonces, este tampoco va a estar a gusto. Entonces, Claro. hay que preguntarle a la gente qué expectativas tiene, ¿no? Y qué es lo que la empresa pretende dar, si es que va a dar algo a cambio. Hombre, yo creo que hay que dar algo a cambio, porque aquí hay una cosa que se llama reciprocidad y no podemos estar siempre exigiendo, que decía Mercé, ¿no? Pidiendo la luna, ¿no? y luego dando migajas. Entonces, esto se puede hacer una vez, pero más al final la gente, pues eso, se quema, ¿no? Y luego, para uno mismo, yo diría que también uno se tiene que gestionar sus propias expectativas, que decíais muy bien, ¿y yo por qué hago esto? O sea, ¿yo para qué? ¿O para qué? ¿No? Porque quiero reconocimiento, busco reconocimiento, es porque tengo miedo, para que, pues miedo a que me echen, ¿no? O eso, o simplemente para que yo parezca mejor, porque si no lo hago, pues parece que me estoy escaqueando y entonces van a pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Y puede ser mil cosas. Entonces cada uno se tiene que revisar realmente por qué, si arrima el hombro, por qué lo hace, y si no lo arrima, también por qué lo hace. Porque igual eso de que decías tú, David, pues yo es que trabajo por un tema transaccional, ¿no? Y ya está, yo lo que quiero es mi dinero a fin de mes y chimpún. Bueno, pues vale, pues tendré que, también cuando hay un pico de trabajo, ¿por qué no hago más? Si es que no hago más que los demás, ¿por qué lo estoy haciendo? O también tendré que pensar qué consecuencias podría tener o qué mensaje estoy enviando a mis compañeros también. Porque luego a lo mejor me quejo de mis compañeros en otro momento que yo necesito ayuda. O sea, que esto es un tema muy complejo porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Y muchas perspectivas. Entonces yo creo que al final, lo decía Mercé, creo que, o tú, es hay que hablar con la gente. O sea, lo que no puedes decir es hay un pico de trabajo y hay que arrimar el hombro, ¿vale? Esto es el comienzo, pero luego hay que explicar cuánto va a durar, qué fechas va a durar, si se sabe, si no se sabe, qué puede esperar la gente, quién está dispuesto a hacer qué, quién no, porque al final todo esto hay que escucharlo. Claro, si va a haber represalias, si va a haber una lista negra, sí, pues todo esto lo que hace, en vez de mejorar las cosas, las complica, ¿no? Empezamos mal, claro. Entonces, claro, es que todo va a depender del clima. Yo trabajé en una empresa que la gente se quemó. Precisamente un día explotó. ¿Sí? Un responsable de un equipo, explotó cuando yo era un mando intermedio, me vino a decir que estaba hasta las narices ya de picos de trabajo y que trabajara mi tía y el director de mi tía, ¿no? Entonces, lo que me tocó fue escuchar, simplemente escuchar y comprender y al final decir, pues mira, haz lo que, pues que si es que lleva razón, si es que, haz lo que tengas que hacer, decide lo que tengas que decidir con el equipo y al final, bueno, pues al final hicieron el trabajo. Pero yo lo que hablé con mi director en esa época fue decirle, mira, si no quieren hacerlo, hay que hablar con el cliente para pactar nuevas fechas de entrega. Claro. Porque lo que no puedes es obligar a la gente a hacer un trabajo cuando es un trabajo de alta cualificación, porque va a hacer un mal trabajo, la calidad va a ser nefasta, encima el cliente se va a cabrear y aquí todos vamos a perder todos. Claro, todo el mundo pierde. El tema depende, claro, del tipo, si es un producto, un servicio, la cualificación que necesita. Pues hay muchos factores, ¿no? Sin duda. Pues excelente análisis, Juan Pedro. La verdad es que muy bien explicado. Creo que
que has dado esa visión desde dentro, ¿no?, de la empresa, ¿no?, que es tan importante, ¿no? Porque a veces solo vemos la visión de trabajador, pero también la visión desde arriba. A veces te parece que no es tan grave el asunto, pero luego al final afecta a los beneficios porque, primero, porque el cliente igual no queda tan satisfecho por la baja calidad del trabajo y luego pues porque hay bajas por depresión o por el síndrome de burnout, por el síndrome del quemado o por otros temas, por estrés, por lo que sea. Gente que decide irse de la empresa, con lo cual tienes que contratar a otra persona, todo el proceso, formarla de nuevo, es decir, tiene muchas consecuencias el no tener bien delimitadas o bien gestionadas esos picos de trabajo para la empresa desde los mandos altos también, o sea que no es un tema menor ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, lo primero es la salud de las personas, es un poco lo que nosotros queremos, que la gente esté bien, pero es que incluso esto tiene repercusiones económicas, ¿no? Y para las empresas, con lo cual mucho ojo y hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo la clave, ¿no?, que es un poco lo que has comentado, que es explicar, decir muy bien cuál es la fecha, cuánto tiempo va a durar, de qué recursos vamos a disponer y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esa seguridad, entre comillas, que puede dar la empresa, cambia muchísimo la perspectiva de las personas que van a tener que... Y luego cumplirlo. Sí. Y luego cumplirlo, exacto. Ahí está la clave. Y además, si no cumples, las consecuencias no solo serán de esta vez, sino seguramente para próximos picos de trabajo van a faltar hombros para arrimar, con lo cual es muy importante. Bueno, Merced, seguimos contigo. Cuéntanos, ¿qué más puedes decir que no se haya dicho ya? Seguro que mucho. Bueno, habéis dicho mucho. A mí hay un tema que me gustaría, hablabais de la gestión de energía y decía Juan Pedro de que es muy importante saber ese plazo, ¿no? Porque mentalmente parece que gestionas la energía y los recursos internos para llegar a ese plazo. Uh-huh. Esto es muy curioso porque no sé si os habéis fijado, por ejemplo, a ti te dicen tendrás vacaciones en julio, ¿no? Y el día antes estás reventado. Y si te hubieran dicho que las tienes en agosto, estaría reventado el día antes de agosto, ¿no? Porque te vas gestionando aquello, tú intentas decirle a alguien, no, ahora tendrás vacaciones y luego se las quitas, parece que se le va a caer el mundo, cuando podrías haberle dicho perfectamente, podía haber pactado las vacaciones para otro momento. Es decir, que hay como un reloj interno del desgaste de energía, tanto mental como emocional, ¿no? Y eso es importante, por eso la fecha es importante. Y luego claro, hay que dar algo a cambio. Y muchas veces los días de fiesta, que están muy bien, en el fondo son un engaño, porque hay muchas empresas que si no haces tú el trabajo no lo hace nadie. Y tú, a mí esto, bueno, me he encontrado con ello. No, tienes un día de fiesta o 2 días de fiesta, muy bien, pues el día antes y el día después trabajas el doble, con lo que ya te vuelven a deber un montón de horas. Claro, qué gran verdad, no sé. te genera muchísima ansiedad, porque si tú no vas al trabajo y el trabajo se te va acumulando, casi que estás, madre mía, estás pensando, estás tumbado, tomando el sol y estás pensando, ahora cuando llegue, no sé qué, te levantas, bueno, yo como sé, te haces una lista, primero esto, primero lo otro, y claro, para estar así, prefiero que me lo paguen, ¿no? O no. O hay gente que a lo mejor le compensa porque si no va, pues ese trabajo lo está haciendo otra persona. Y luego hablabais de la gente que se escaquea. Yo lo he dicho algunas veces y lo comento en muchas conferencias. Yo antes detestaba a la gente que se escaquea, la gente que, bueno, pues que está en un entorno laboral y consigue llegar muy lejos haciendo muy poco, ¿no? Y porque de verdad es que es un arte. Y a mí antes me molestaba muchísimo porque como yo tengo esas creencias de que cuesta todo mucho, hay que esforzarse mucho, la vida es muy difícil, hay que arrastrarse para conseguirlo, pues cuando tenía al lado a alguien, que es esa típica persona que todos conocemos, que es el que llega tarde y encuentra sitio en primera fila. Para que existe ese tipo de persona. A lo mejor no hay casos. Sí, no, esa persona existe, ¿no? O la persona que todos hacen algo a tiempo y esa persona, ay, yo no me he acordado de hacerlo, y le dicen, bueno, tranquilo, va, tienes 3 días más para hacerlo. Y tú estás ahí y has
como diría mi madre, has sacado el hígado por la boca para llegar y mira al otro no. Eso existe, ¿no? Y duele mucho. Y duele mucho. Pero yo antes detestaba este tipo de persona y ahora soy fan. O sea, ahora soy totalmente fan, pero no de dejarlo todo para el último momento, sé que me va a ser imposible, ¿no? Pero sí soy fan del pachorrismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Soy fan de esa despreocupación, soy fan de la vida proveera, ¿no? No llevado a ese extremo, porque entonces piensas, ¿y si encuentras ese equilibrio entre no hace falta hacerlo todo, no hace falta salvar al mundo, no hace falta escaquearse de todo, pero vamos a ver, me calmo y a ver por dónde me lleva la vida, el fluir, ¿no? El equilibrio siempre está el fluir. Y habéis dicho algo muy interesante, estoy haciendo repaso, he tomado notas de todo. Habéis hablado del para qué. Sí. Y eso es muy importante. ¿Qué hago yo aquí y para qué lo hago? Porque es que lo cambia todo. Porque si yo estoy haciendo horas de más, trabajo de más, para que se me reconozca y necesito hacerlo, es muy probable que luego no pase eso, ¿no? Porque, sobre todo si lo estoy haciendo y lo estoy pasando mal. A mí hay una frase que creo que es muy importante y la he citado más de una vez, la leí en un libro de, a ver, Sergio Fernández, que habla de esto, de no machacarse hoy para ser feliz mañana. Dijo, si hay algo que no te está haciendo feliz hoy, no te hará feliz de aquí a 15 años. El machaque canjeable por momentos de felicidad no funciona. No funciona destrozarse hoy para luego mañana descansar. Sí que funciona organizarse, valorarse, priorizar, crear un negocio escalable, todo eso sí que funciona, ¿no? Optimizar sus recursos, apuntarse a un curso de neuroproductividad de Miquel y David, todo eso, esa inversión, pero desde el amor, desde la compasión a uno mismo, desde el cariño. Pero machacarse hoy para ser feliz mañana, no, porque os voy a contar un secreto y que no se me malinterprete, por favor. ¿Sabéis el cuento de la cigarra y la hormiga? Sí. Sí. Pues cuando la cigarra llama a la hormiga y le pide que entre, la hormiga ha muerto de un ataque al corazón. Es decir, No me digas. de tanto currar, de tanto currar. Por No tanto, sabía mi yo. cigarra, sí, es mi versión de la fábula, digamos, ¿no? Es decir, que hay que prevenir, hay que currar, pero tampoco hace falta matarse, ¿no? Claro. Hay que encontrar ese equilibrio y hacer las cosas con sentido, saber tú para qué, hacer las cosas desde la compasión a uno mismo. Y si no, esa fórmula, que yo creo que la hablamos el otro día, que si lo estás haciendo y no lo quieres hacer, al menos sé consciente de que lo estás haciendo y no quieres, de para qué, lo estoy haciendo porque tengo miedo de que me echen, noto ese miedo, lo intento gestionar y me doy cuenta, al menos me doy cuenta y soy consciente de que estoy haciendo algo que no quiero hacer, pero lo estoy haciendo porque, por el que dirán, porque tengo miedo a que me echen, porque quiero salvar al mundo, porque me siento responsable, porque yo siempre lo hago todo sin culpa, me estoy dando cuenta a ver qué pasa, a ver si así lo observamos, ¿no? Desde lejos, pero ni la cigarra ni la hormiga, ¿no? El, el trabajador emocionalmente inteligente, digo. Exacto. Es que a mí me la contaba mucho, la de la cigarra y la hormiga, y como yo siempre he sido muy hormiga, ¿no? Muy bien, y te acabas agobiando. El problema de estas recetas muy New Age, ¿no? Muy pensamiento positivo, muy mal entendido, ¿no? Porque es que damos soluciones o se intentan dar soluciones genéricas para todo el mundo, ¿no? No Como si todo el mundo, claro, como si todo el mundo tuviera la misma zona de confort, como si todo el mundo tuviera el mismo conflicto y esas frases hechas que al final yo siempre utilizo la misma, persigue tus sueños, ¿no? Pues para alguien que es obsesivo, compulsivo, lo de perseguir tus sueños no creo que sea un buen consejo, ¿no? Por ejemplo, y a mí eso me ha pasado. Por eso que plantearse las cosas, plantearse el para qué y actuar al mínimo desde la conciencia, ¿no? Yo diría. No sé, Tomando es un poco poti, ¿eh? No, pero está genial, Merced. O sea, tomar conciencia
de qué nos está diciendo esta situación para cada caso, ¿no? De hecho, lo que nosotros tratamos de hacer es exponer las distintas posibles soluciones para cada persona que nos está viendo o escuchando se pregunte a sí misma si realmente esto va conmigo. Ah, pues sí, quizás Claro. a mí me pasa Claro, esto. porque fijaos una cosa, esto de lo que estamos hablando, que esperamos que sea muy útil, como siempre, es tan distinto el mensaje que le puede ser útil, si es que, a ver, siempre lo decimos, cuestiónatelo todo, pero es tan distinto el mensaje del escaqueador al que decide salvar al mundo. El trabajo interior es tan distinto que, claro, no hay fórmulas mágicas, ¿no? La única es ser consciente de para qué, ¿no? Porque a lo mejor la misma situación para uno es a ver si una vez por todas te das cuenta de que la empresa no es tuya y está bien el compromiso, pero no vas a salvarla tú solo, y para otro es a ver si te das cuenta de todas esas estrategias y comidas de tarro que utilizas para poder escaquearte de algo, porque ¿qué es lo que no quieres aceptar? ¿A qué no te quieres enfrentar? ¿No? Porque hay veces el escaqueador no se quiere enfrentar quizá a, a, a lo que él supone que es una falta de talento, a lo mejor se presupone que no tiene capacidades y sí que las tiene, a lo mejor vienen picos de trabajo para que tenga que subir más carga de trabajo y ponerse a prueba, ¿no?, a sí mismo y descubrir que tiene talento y está rehuyendo, ¿no? Claro, se me ocurren mil historias. Claro. Pues fantástico, Mercé, como siempre, este punto de vista que siempre nos aportas desde la experiencia y desde la emoción, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Ver realmente qué emociones se ponen en juego en estas situaciones. Yo, para terminar un poco la última ronda, digamos, diría que, bueno, una recomendación que además solemos dar con Miquel cuando hacemos estos talleres de neuroproductividad es todo esto viene de una experiencia empírica, en este caso, y yo quería medir, ¿no? Queríamos medir cuánto tiempo eras capaz de trabajar sin descansar, ¿no? Pero sin descansar me refiero a sin estar parado una semana, ¿no? Entonces estuvimos investigando y viendo cuál era nuestro límite, y nos dimos cuenta que aproximadamente cada 10 semanas deberíamos descansar una semana entera. Cuando no haces esto, tu calidad, tu concentración, tu energía, tu buen humor, tu estado emocional, tu autocontrol disminuyen mucho. Entonces, creo que al menos deberíamos descansar una semana entera cada 10. Y además debes de tener, yo considero, un periodo al menos de 3 o hasta 4 semanas seguidas de vacaciones, ¿no? Que puede ser, pues aquí en este caso, pues las vacaciones de verano o, ¿no? Un poco esa es la idea. Yo sé que esto es mucho tiempo y que la gente que trabaja por cuenta ajena pues le entra la risa, ¿no? Porque muchas veces el tiempo de vacaciones es mucho menor. Estamos hablando realmente serían pues unas 6, 7 semanas realmente de vacaciones al año enteras, y obviamente luego contando los fines de semana y todo, ¿eh? O sea, serían esas 6, 7 semanas, pero realmente es que es imprescindible. Yo cuando no lo hago, y a veces no lo hago porque pues hay muchos picos de trabajo y todo esto, ¿no? Justamente, pero luego ves que pasa el tiempo y que vives mal ese tiempo de pico de trabajo porque no te das permiso para vivir otras cosas, y luego al final no te acabas compensando. Cuesta mucho, ¿no? Sobre todo los que trabajamos por cuenta propia, pues nos cuesta a veces, bueno, pero venga, hay que seguir arrimando, ¿no? Al final llega un punto en que uno peta, ¿no? Uno explota y es porque no ha sido coherente, ¿no? O no ha sido, más que coherente, no ha sido compasivo con uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que la palabra clave aquí es la compasión. Hay que tener compasión de uno mismo y decir, oye, si estoy trabajando tanto, ¿por qué me exijo más? ¿Por qué me exijo más? ¿Qué sentido tiene? Porque estoy dejando de vivir algunas experiencias, o al menos estoy viviendo experiencias que no disfruto porque llevo tal carga y estoy tan agotado que no tengo la energía suficiente para disfrutar de lo que estoy viviendo, ¿no?
Entonces creo que este es un tema muy serio realmente, muy serio, y que esto lleva a mucha frustración, lleva, por ejemplo, a que pues llegas a casa y tienes más discusiones porque tienes menos autocontrol, porque estás enfadado, porque tienes esa sensación de injusticia, pero tú mismo quizás no haces suficiente para gestionarlo, ¿no? Porque eso implica cambio y el cambio da miedo a veces, ¿no? O a veces implica poner límites, ¿no? Y no quieres poner límites a tus clientes, o no quieres poner límite a tu jefe o a tus compañeros y decides tragar, ¿no? Creo que los picos de trabajo han venido al mundo a eso, a que te des cuenta de que estás tragando demasiado. No es una casualidad, no es una, vamos a decir, no es una jugada que te hace la vida, ¿no? Para fastidiarte, sino es una situación que creo que viene a despertar eso, ¿no? A despertar conciencias y a ver que realmente debo de descansar más. Yo, el otro día me preguntaban en una conferencia cuántas horas creo que debería trabajar la gente al día. Y honestamente creo que no más de 6. Yo soy muy fan de la jornada bueno, de la semana de 30 horas, como mucho, y serían 6 horas durante 5 días. También se habla de la jornada o de las semanas de 4 días en lugar de 5, y pues 8 por 4 en este caso, ¿no? Serían semanas de 32. También me parece bien, me parece una buena opción. Pero creo que lo de las 40 horas es demasiado. Sobre todo porque las 40 horas suelen ser más. Suelen ser... mucha gente trabaja desde casa o acaba llevándose trabajo a casa, o mientras se desplaza, pues ya está pensando cosas o ya empieza con el email, abriendo el email en el tren, ¿no? Esto es muy común. Nosotros vamos a las empresas y es súper común que la gente empieza la jornada a veces ya, incluso cuando se levanta en la cama, ya está mirando los mails entre las sábanas, ¿no? Eso es tiempo de trabajo, porque tu mente está en eso. Tienes un tanto por ciento de tu mente ahí centrada en eso y por lo tanto no estás disfrutando del café, el té o el desayuno o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un exceso y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, creo que debemos de atender al último aviso, que son nuestras emociones, ¿no? Es el último aviso de hay algo que no funciona, ¿no? Cuando tienes estas culpas, frustración, estrés, todo esto, te está diciendo de que aquí hay algo que no está bien y que tienes que afrontarlo, ¿no? Porque te está diciendo que tienes una creencia por revisar. Ese sería un poquito lo que yo veo sobre este tema, ¿no? Un poco lo que podemos, cómo podemos utilizar los picos de trabajo para desarrollarnos emocionalmente en este caso. Y por último, para cerrar este capítulo número 50, pues me gustaría una última reflexión, una última frase, una última idea. Juan Pedro. Sí, a ver, para hacerlo corto, primero porque lo que habéis comentado tiene mucha miga. Yo me acordaba de las conferencias que hace Mercé, que dice aquello de que sufrir es como si nos dieran puntos, ¿no? Y entonces, claro, parece que está bien visto, es por el sistema de creencias, ¿no? Y entonces, claro, oye, pobrecillo, mira cómo sufre, ¿no? Pero claro, ostras, tomarme una semana de vacaciones, que como tú decías, David, y cuidarme, esto parece como si fuera un sacrilegio, ¿no? Claro. Y ser feliz y estar bien, esto está muy mal visto, ¿no? Entonces, bueno, quizá tendremos que hacer un capítulo sobre este sistema de creencias tan raro que tenemos, ¿no? Sin duda. Tan incoherente, ¿no? Y nada, yo solo apuntaría que, a ver, lo que decía un poco Mercé antes, que lo que hagamos que sea porque queremos hacerlo, o sea, porque estamos convencidos de ello, no porque esperemos nada. Es decir, o sea, no hay nada más corrosivo que yo me ponga a trabajar, siempre arrimar el hombro y hacer horas extras o lo que sea en la empresa, matarme para decir, luego a ver si estos se enteran, ¿no? A ver con lo que he hecho yo por la empresa, ¿no? Y que luego me echen y que diga, mira tú estos sinvergüenzas, ¿no? Me dan encima con todo lo que yo he hecho por ello. Y al revés también, que la empresa también que diga, con todo lo que hacemos, ¿no? Por lo que le hemos dado y los privilegios que le hemos dado, y ahora coge y se marcha de la empresa, ¿no? Entonces, esto es súper corrosivo. Entonces, que si lo que hacemos, tanto si somos empleado como si somos empresario, que sea porque queremos hacerlo, porque pensamos que, bueno, así es lo que debemos hacer, porque estamos a gusto, que decía Mercedes, del amor, ¿no? Porque nos apetece, porque creemos que es lo adecuado, pero sin estar esperando nada a cambio. Porque si estás esperando algo a cambio, pues eso, llega el día
que te frustras porque no ocurre lo que tú quieres que ocurra. Y entonces esto es muy corrosivo. Totalmente. Pues excelente recomendación, Juan Pedro. Creo que has dado en el clavo en esto porque al final es muy importante el expresar, ¿no? Que se tenga claro que esto es un pico de trabajo, tanto por parte del que supervisa como por parte del trabajador, ¿no? Oye, estoy haciendo un esfuerzo, espero que se valore. Y sobre todo decirlo, ¿no? Porque si no lo dices, es este chupito, ¿no? de corrosivo que decías tú, ¿no? Que realmente te lo vas tragando y luego sale de una forma totalmente desproporcionada. Pues, Juan Pedro, un mensaje un poquito para las personas que nos siguen, ¿no? Ya que hoy celebramos los 50 capítulos. Nada, pues que muchísimas gracias por seguirnos, por recomendarnos, por dejar comentarios, por los likes, por compartirnos, por incluso, bueno, desde el otro lado del océano, ¿no? Que desde Sudamérica nos utilizan nuestros capítulos, incluso en las empresas, para, bueno, pues para hacer prevención y promoción de la salud en las organizaciones. Un saludo de aquí a Shirley Sánchez, que es una médico de Ecuador, y bueno, pues que al final uno se siente satisfecho cuando ve que un poco que es de utilidad lo que hacemos. Así que nada, oye, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve y que considera que es útil esto. Fantástico, pues genial, queda saludada a Shirley, muchas gracias por el apoyo. Y Mercé, cuéntanos una última idea, una última reflexión al respecto. Pues yo ahondaría en lo que decía Juan Pedro, que hemos comentado antes de, ostras, no tragar basura para luego comer filete, digamos, ¿no? No, porque es que de verdad te destroza el estómago y luego es que el filete luego no llega, ¿no? Y os lo digo yo que lo he hecho, ¿no? Porque no funciona. Y eso no quiere decir que no lo hagamos. Podemos hacer, incluso antes comentabas tú, David, gente que mira el mail en el tren. Es verdad, cuando estás en el tren hay que vivir el momento tren, leer, mirar, estar contigo. Pero tampoco no pasa nada si tú decides mirar el mail y ir al trabajo ya con las ideas claras, incluso hacerte una lista. Genial, genial. Pero entonces, a media mañana, tómate un café y huele el café, ¿vale? Exacto. Entonces, mientras estés trabajando, que no pase nada si paras un momento y envías un mensaje a alguien o te tomas un momento para ti. Entonces, tómate momentos para ti, porque si de tus momentos utilizas para el trabajo, del trabajo también puedes usar, ¿no? Es decir, entonces sé un poco flexible y sé compasivo. No pasa nada, yo es que lo he hecho muchas veces. Yo hubo una época que iba en el tren y llegaba al trabajo y ya sabía qué cara iba a poner cada uno por los mensajes, ¿no? Que habían llegado, pero entonces permítete algo, ¿no? O sea, y sobre todo no traguemos porquería, no traguemos basura para luego comer filete. Yo es lo que diría, porque es que el filete no llega o no llegas tú al filete, porque estás tan mal que no llegas. Y lo que hagamos, pues lo hacemos porque queremos. No para demostrar, no para que nos vean, porque es que no funcionará y luego además de haber tragado un montón, ni siquiera hemos conseguido lo que estábamos esperando. Buenísimo, Mercé. Como siempre, una última frase un poquito para los oyentes, las personas que nos siguen. Ay, pues la verdad es que sobre estos 50 capítulos y sobre vosotros, yo creo que precisamente Conversaciones Emocionales es el ejemplo o sea, la antítesis de lo que acabamos de decir, de hacer algo no por el resultado, sino porque te lo pasas bien y quieres compartir, ¿no? Estamos hablando Totalmente. bueno, un día ya nos conocíamos, pero dijimos, ¿qué podemos hacer para compartir, para aprender, sobre todo, porque aprendemos unos de otros y de la gente que nos contacta, ¿no? Así es. Y yo creo que es ¿para qué lo hacemos? Pues para esto, para pasarlo bien y aprender y compartir. Y eso es lo que hace que a pesar de que pues lleva un tiempo, no se haga pesado, no te moleste, no lo veas como un añadido, sino que lo veas como una experiencia pues siempre positiva, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Genial, Mercé. Pues muchas gracias también a ti por todo lo que nos aportas.
Y bueno, familia, es momento de despedirse, no sin antes, pues yo quiero también dar las gracias a todas las personas, como decía al principio, que han hecho posible esto, que cada semana ahí estemos ahí publicando estos episodios y un agradecimiento especial a dos personas que sin ellas pues esto evidentemente no sería posible y que me han aportado muchísimo durante este año, y estas personas se llaman Juan Pedro Sánchez y Mercè Roura. Gracias por todo, por este año, por estos 50 capítulos, y esperamos que haya pues al menos 50 más. Así que gracias a todas las personas que nos escucháis y que nos apoyáis, y hasta el próximo capítulo. Un saludo.